Buenas noches, mi nombre es Andrés Augusto Hernández Martínez. Voy a hacer la exposición hoy sobre comprensión del proceso de la investigación científica. ¿Qué es un proyecto de investigación? La investigación científica es un proceso compuesto por una serie de etapas secuenciadas enlazadas unas con otras, las cuales no pueden ser omitidas o alteradas en su orden. De no ser así, la resultante de la investigación no sería válida ni comparable. La propuesta se redacta en tiempo futuro, ya que describe lo que el investigador hará. No contiene resultados, discusión ni conclusiones. Contiene declaraciones para documentar que el estudio está bien justificado, además de evidencias que demuestren que está lúcidamente fundamentado y correctamente diseñado. La propuesta es un documento breve, no más o menos de 10 folios. ¿Qué es el planteamiento del problema? Consiste en afinar y estructurar más formalmente y con conocimiento la idea a investigar, para lo cual se debe tener en cuenta que el problema debe expresar una relación entre variables. Debe ser formulado claramente y sin ambigüedad, en forma de pregunta, y ser posible de observar. Es necesario considerar algunas como qué ocasiona, qué incluye sobre, cuáles son las características asociadas con, cuál es la relación entre, qué diferencia existe entre y qué factores contribuyen a. Una vez planteado el problema a investigar, surge la necesidad de tener en cuenta cuántos criterios para evaluarlo. Ellos son la importancia, la posibilidad de ser investigado, la viabilidad y el interés del investigador. En relación a la importancia del problema se debe considerar la contribución de forma significativa al cuerpo de conocimiento de la disciplina en cuestión. Para ello es necesario planearse en las siguientes preguntas. ¿Es importante el problema para la disciplina? ¿Los conocimientos que se obtengan beneficiarán a los pacientes o a los clientes? ¿Los resultados obtenidos son aplicables a la práctica o tienen relevancia teórica? ¿Contribuiría el estudio a modificar o formular políticas asistenciales? En cuanto a la posibilidad que el problema sea investigado, debemos formularnos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la actitud de las personas involucradas frente al problema planteado? ¿Es posible obtener la información requerida para dar respuesta a un problema planteado? ¿Se pueden medir las variables con precisión? ¿Qué es la justificación? Una investigación puede ser conveniente porque ayuda a resolver un problema social o construir una nueva teoría. Para ello debemos preguntarnos qué tan conveniente es la investigación, para qué sirve, cuál es su trascendencia, quiénes se benefician, ayudará a resolver algún problema práctico, se aportarán al conocimiento, tendrá algún aporte a la tecnología. Si las respuestas a estas preguntas son claras, bien fundamentadas y están dentro del contenido propuesto, significa que este estudio se justifica y puede ser llevado a la práctica. Sobre el marco de la referencia, en este caso por ejemplo el marco teórico, implica analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y los antecedentes generales, en general, para construir un marco conceptual y teórico que permita mayor profundidad y alcance en el análisis, comprensión y explicación del problema de investigación. Las funciones del marco teórico se pueden resumir en ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones, orienta a cómo se realizará el estudio, amplía el horizonte del estudio, guía al investigador para que se centre en el problema,
conduce al enunciado de la hipótesis, que más adelante se probarán en la realidad. Inspira nuevas áreas de investigación y provee de un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio. Las etapas que tienen la elaboración de un marco teórico son la revisión de la literatura correspondiente y la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. ¿Qué es la pregunta de investigación? Además de definir los objetivos de la investigación, es necesario plantear el problema que se estudiará a través de una o varias preguntas, lo que permite presentar el problema más directamente y resumir lo que será la investigación. Las demás preguntas no deben utilizar términos antiguos ni abstractos. Deben ser redactadas en forma específica, que representen ideas iniciales que más adelante se refinan y precisan para que se guíen al inicio del estudio. Muchas veces lo más difícil es identificar un buen problema y hacerse preguntas relevantes respecto al mismo. Lo más común es que en un comienzo no se tenga claro un problema, sino que sea más general, lo que denominamos área o tema a investigar, del cual surge el problema específico. Un problema es una brecha entre una realidad y un aspecto de ella y un valor o deseo de cómo debe ser la realidad para determinado observador, sea este individual o colectivo. Para la definición de problema es útil revisar datos existentes sobre él, hacer una revisión preliminar de la literatura, consultar a otros investigadores o profesionales u otras fuentes, también podría ser, lo que nos va a permitir identificar cuáles son los vacíos en el conocimiento y por lo tanto cuál es la pregunta que debemos hacer. La forma de expresar varía según diversos autores. Kimberlin 3 plantea los siguientes criterios. Debe expresar una relación de variables, debe formularse en forma de pregunta, debe posibilitar la prueba empírica de las variables, debe expresarse en una dimensión temporo-espacial y debe definir la población objeto de estudio. Como en anterior, cómo se clasifican, cómo se formula y cuál es la hipótesis de una investigación. Entonces, son guías precisas de un problema de investigación o fenómeno que se estudia. Es una investigación que puede tener más de una hipótesis. También puede no tener hipótesis. La hipótesis indica lo que se está buscando o tratando de probar. Son explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas en forma de proposiciones. Existen algunos criterios para la formulación de hipótesis. Siempre se formulan en forma afirmativa. Debe plantear la relación entre dos o más variables. Deben posibilitar el someter a prueba las relaciones expresadas. Debe ser de poder predictivo o explicativo. La hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden o no comprobarse los hechos. Al formular la hipótesis debemos recordar que deben referirse a un solo ámbito de la realidad. Los aspectos involucrados deben ser claros y precisos. Los conceptos deben contar con realidades observables y empíricas. El planteamiento debe proveer de técnicas para probarlas. ¿Qué son los objetivos de investigación? Se refieren a los aspectos del problema que deben ser estudiados o los resultados que se pretenden obtener. Son las guías del estudio y deben estar presentes en todo el desarrollo de la investigación, debiendo ser congruentes entre sí, deben ser expresados con claridad, directos y medibles.
para que permitan guiar el proceso de la investigación, siendo susceptibles de ser alcanzados. Deben ser enunciados en infinitivo y no menos de uno y no más de tres. Los objetivos se alimentan de las variables, teniendo que estar descritas antes. Dentro del proceso de investigación, la formulación de los objetivos nos permiten orientar a las demás fases del proceso de investigación, determinar los límites y la amplitud del estudio, definir las etapas que requiere el estudio y situar el estudio dentro de un contexto general, cómo se clasifican, cómo se redactan, qué es la metodología, por ejemplo. Se entiende por metodología el conjunto de pautas y acciones orientadas a describir un problema. Por lo general, la metodología es un apartado de la investigación científica. En este sentido, el científico parte de una hipótesis como posible explicación de un problema e intenta hallar una ley que lo explique. Entre la hipótesis y la resolución final, el científico deberá seguir un camino, es decir, un método de investigación, y el estudio de los métodos es lo que se conoce como metodología. En otras palabras, la metodología responde al cómo de un estudio o investigación. El concepto de metodología es propio de la ciencia, sin embargo, se suele explicar en contextos no científicos. Hay una metodología relacionada con los juegos, con el deporte, con la organización de trabajo y con la enseñanza de una materia. Bueno, entonces, gracias, muy amables.